Liam Hall había construido su imperio sobre la precisión, el control y la creencia inquebrantable de que todo tenía un precio. Desde la oficina de la esquina, en el último piso de una torre de acero y vidrio, miraba la ciudad como un hombre que inspeccionaba su reino. A los 32 años, ya era una leyenda en el mundo de los negocios. Un millonario hecho a sí mismo, cuyo cabello rubio y llamativos ojos azules se habían vuelto tan reconocibles como su nombre en las páginas de las revistas de lujo. Sin embargo, bajo la admiración y la envidia, Liam seguía convencido de que el amor, la confianza y todas las frágiles emociones a las que se aferraba la gente común no eran más que distracciones. El dinero podía comprar lealtad, el poder podía exigir respeto y el éxito podía silenciar el dolor. O eso se decía a sí mismo. Cuando Clara Wilson había entrado en su vida, ella había sido una interrupción a ese orden cuidadoso. De cabello oscuro, de voz suave, con ojos azules que irradiaban calidez en lugar de hielo, lo había desarmado de maneras que él no esperaba. No le impresionaba su riqueza, ni los círculos en los que se movía. Ella lo había querido por quien era, debajo de la armadura que llevaba. Por un tiempo, se había permitido creer que podía amarla, aunque en verdad nunca había soltado su obsesión por el control. Esa frágil ilusión se hizo añicos la noche que ella se le acercó con manos temblorosas y una voz que temblaba entre el miedo y la esperanza. Le dijo que estaba embarazada. Las palabras deberían haber despertado algo tierno en él, deberían haberlo acercado. En cambio, la mente de Liam giró inmediatamente hacia el riesgo, la imagen, los titulares que podían amenazar su reputación, el caos que un niño podía traer a la vida meticulosamente ordenada que había construido. El pánico se endureció en frialdad mientras la miraba. No gritó ni maldijo, simplemente buscó la única solución en la que siempre había confiado. Del cajón de su escritorio, sacó su chequera y la colocó sobre la mesa entre ellos, sus ojos azules vacíos de emoción. «Serás atendida», dijo con una voz tan tranquila que se sintió como crueldad. «Lo que necesites, lo que cueste, lo cubriré. No te faltará nada». Para él, era generosidad. Para ella, era traición en su forma más pura. El corazón de Clara se hizo añicos en ese momento. Había venido esperando tranquilidad, la calidez de sus brazos, la promesa de que el amor los anclaría a ambos en la tormenta de la incertidumbre. En cambio, él había reducido su vida y la vida que crecía dentro de ella a una transacción, un problema a resolver con dinero. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de debilidad, sino de claridad. Vio al hombre frente a ella tal como era, brillante, poderoso, pero vacío en todas las formas que importaban. Su voz fue tranquila pero firme cuando respondió: «No quiero tu dinero, Liam. Quería tu amor. Y si no puedes darme eso, entonces ya nos has perdido». Ella empujó la chequera hacia él, sus manos firmes a pesar del desgarro en su pecho. Él no la detuvo cuando se fue. Su orgullo no lo permitiría. Su arrogancia le susurró que ella volvería, que nadie se alejaba nunca de Liam Hall. Pero ella no regresó. Ella se desvaneció de su mundo esa noche, su silueta disolviéndose en las calles de la ciudad, mientras él permanecía en su oficina, mirando la chequera intacta en su escritorio. Durante días, se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había evitado la debilidad, que el éxito requería sacrificio. Pero en algún lugar muy adentro, enterrado bajo capas de negación,
Una voz susurraba que había perdido algo irreemplazable. La silenció con trabajo, con reuniones interminables, con noches tardías dedicadas a expandir un imperio que de repente se sentía vacío. Lo que Liam no sabía, lo que su orgullo no le dejaría considerar, era que Clara no solo lo estaba dejando a él, sino también la vida que él había elegido. Ella llevaba dentro de sí el futuro que él había rechazado. 2 hijos que nunca conocerían el abrazo de su padre. 2 vidas nacidas del amor que él había tenido demasiado miedo de reclamar. Y mientras Liam continuaba construyendo su fortuna, creyendo que el control lo hacía intocable, la decisión que había tomado esa noche lo perseguiría de maneras que aún no podía imaginar. El mundo de Clara se derrumbó la noche que salió de la oficina de Liam, pero se negó a dejar que la destruyera. Llevaba no solo su propio futuro, sino el futuro de las 2 pequeñas vidas que crecían dentro de ella, y ese conocimiento la obligó a encontrar una fuerza que nunca creyó tener. La ciudad que una vez se había sentido tan brillante ahora parecía cruel e indiferente, pero aprendió a navegarla con una tranquila determinación que se endurecía con cada día que pasaba. Al principio, se encontró trabajando largas horas en un pequeño restaurante, fregando platos y limpiando mostradores hasta que le dolían las manos, ahorrando cada dólar que podía. Las noches eran las más difíciles, cuando regresaba a su pequeño apartamento alquilado, acurrucada sola, y sentía a los gemelos moverse dentro de ella. En esos momentos les susurraba promesas de que nunca serían no deseados, que nunca sentirían el aguijón del rechazo como lo había sentido ella. Cuando nacieron los gemelos, Clara pensó que el dolor del parto la consumiría, pero tan pronto como los sostuvo en sus brazos, el miedo se disolvió en algo abrumador e inquebrantable. Mateo y Leo eran perfectos, 2 pequeños niños con mechones de cabello rubio y grandes ojos azules que la traspasaban con alegría y tristeza. Eran el espejo de su padre, el hombre que había amado y perdido, y por un momento verlos casi le rompe el corazón de nuevo. Pero luego lloraron, y sus frágiles puños se extendieron hacia ella, y supo que eran suyos de una manera que Liam nunca podría quitarle. Cualesquiera que fueran los errores que había cometido, cualesquiera que fueran las heridas que llevaba, a través de ellos se le había dado una segunda oportunidad para amar. Los primeros años fueron brutales. Clara tenía 2 trabajos, uno limpiando oficinas por la noche y otro en la recepción de un hotel durante el día. Apenas dormía, a menudo funcionando con pura fuerza de voluntad y café, pero se negó a flaquear. Cada vez que pensaba que no podía soportar otro turno, se recordaba los 2 pequeños rostros que la esperaban en casa. Aprendió a estirar cada dólar, a cocinar comidas baratas, a coser ropa rasgada en lugar de comprar nueva. Sin embargo, a pesar de todo el agotamiento, hubo momentos de una felicidad tan penetrante que supo que valía la pena. Ver a Mateo dar sus primeros pasos en la alfombra de la sala, escuchar la risa de Leo llenar el aire como una melodía, verlos acurrucarse el uno contra el otro mientras dormían. Esos momentos hicieron que los sacrificios fueran soportables. Aún así, había noches en las que Clara miraba a sus hijos y sentía el dolor del pasado. Sus ojos eran los de Liam, de un azul claro y agudo, y a veces se sentía como si él la estuviera mirando a través de ellos. Se preguntaba cómo habría sido si él hubiera elegido de otra manera, si la hubiera abrazado esa noche en lugar de alejarla con dinero. Se preguntaba si él habría amado a estos niños, si se habría sentido orgulloso de ellos,
pero cada vez que esos pensamientos se colaban, se obligaba a apartarlos. No podía permitirse pensar en un hombre que la había abandonado. Pensar en él era un lujo que ya no tenía. Lo único que importaba era darles a sus hijos una vida estable, segura y llena de amor. A medida que pasaban los años, Clara comenzó a recuperar una sensación de equilibrio. En el hotel donde trabajaba, se notó su dedicación y se le dio más responsabilidad. Aprendió a administrar su tiempo con precisión, despertándose antes del amanecer para preparar el desayuno, apresurándose durante sus turnos y regresando por las noches con suficiente energía para sentarse en el suelo y jugar con coches de juguete o leer cuentos antes de dormir. Aunque su vida estaba lejos de ser glamorosa, tenía un propósito, y se aferraba a ese propósito con ferocidad. Hubo momentos en que la soledad la atormentaba. Tenía amigos, colegas amables y algún que otro vecino que se ofrecía a cuidar a los niños, pero no había nadie con quien compartir el peso de sus cargas, nadie en quien apoyarse cuando sentía que se iba a derrumbar. Y, sin embargo, cuando miraba a Mateo y Leo, encontraba su fuerza renovada. Eran su ancla, su luz en la oscuridad. A menudo se decía a sí misma que quizás esta era la vida que estaba destinada a tener, una vida de lucha tranquila, pero una en la que estaba rodeada por el tipo de amor que Liam había sido demasiado ciego para valorar. Lo que Clara no sabía era que el tiempo tenía una forma de desenterrar el pasado. Aunque se había esforzado tanto por enterrar cada recuerdo de Liam, el parecido de sus hijos con su padre hacía imposible olvidar por completo. Cada risa, cada sonrisa, cada mirada penetrante de sus ojos azules le recordaba que su historia con él no estaba tan terminada como ella quería que estuviera. Y en lo más profundo de su corazón, aunque nunca lo admitiría, temía el día en que el destino la obligara a confrontar al hombre que una vez había amado y al padre que sus hijos nunca habían conocido. Pasaron 5 años en lo que se sintió como un abrir y cerrar de ojos y una eternidad para Clara. Los días se mezclaban, un ritmo constante de trabajo, sacrificio y momentos de frágil alegría que solo sus hijos podían traer. Mateo y Leo tenían ahora 4 años, enérgicos e inseparables, siempre corriendo de la mano, terminando las frases del otro como si compartieran no solo sangre, sino un solo espíritu. Su risa llenaba el pequeño apartamento donde Clara había creado un hogar para ellos, un lugar que puede que no estuviera lleno de riquezas, pero que rebosaba de calidez. Ella había construido una vida que era estable, aunque agotadora, y en muchos sentidos creía que lo había logrado. Los niños nunca pasaron hambre, nunca estuvieron sin amor, y nunca sintieron la ausencia de su padre, al menos no todavía. Su trabajo en el hotel se había convertido en algo más que un simple trabajo. Era su segundo hogar, un lugar donde podía contar con un sueldo y una medida de respeto. Se había demostrado a sí misma que era confiable, profesional y resistente, cualidades que su gerente valoraba. Los huéspedes a menudo comentaban sobre su comportamiento tranquilo, su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y su sonrisa discreta, que parecía tranquilizar incluso a los viajeros más exigentes. Pero debajo de esa apariencia había una mujer que hacía mucho tiempo había renunciado a sus propios sueños. Ella no pensaba en el romance, en cómo se sentiría ser abrazada por alguien que la veía como algo más que una madre soltera trabajadora. Todo eso había sido enterrado la noche que Liam le ofreció dinero en lugar de amor,
y ella había encerrado esas esperanzas lo más herméticamente posible. Los niños crecían rápidamente, y con cada año que pasaba, su parecido con su padre se hacía más profundo. Los extraños a menudo comentaban sobre sus llamativos ojos azules, ojos tan vívidos y penetrantes, que parecían casi demasiado intensos para los niños. Clara se obligaba a sonreír en esos momentos, pero por dentro era como un recordatorio grabado en su alma. Ella nunca podría escapar por completo de la presencia de Liam, aunque no lo había visto en años. A veces, tarde en la noche, miraba a sus hijos dormir y se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía de la elección que había hecho. Se odiaba a sí misma por hacerse esas preguntas, porque las respuestas no podían cambiar la realidad con la que vivía todos los días. A pesar de las dificultades, Clara comenzó a creer que quizás el destino le permitiría una vida tranquila. No necesitaba grandeza ni riqueza, solo necesitaba el sonido de las voces de sus hijos y las pequeñas alegrías de los días ordinarios. Los imaginaba comenzando la escuela, aprendiendo a leer y corriendo a casa para contarle sus aventuras. El mundo que ella había construido era modesto, pero era suyo, y se aferraba a él con ferocidad. Luego, una noche que comenzó como cualquier otra, el destino actuó. El vestíbulo del hotel estaba lleno de huéspedes que llegaban para un evento corporativo, y Clara estaba detrás del mostrador de recepción, concentrada en el registro de personas con su habitual eficiencia. Sus hijos estaban con una niñera de confianza, y ella estaba pensando en qué historia leerles antes de dormir. Apenas notó la figura alta que entraba en el vestíbulo, hasta que su mirada se levantó instintivamente y su aliento se quedó atrapado en su garganta. Liam Hall estaba allí. Parecía casi inalterado, y sin embargo, completamente diferente. Su cabello rubio todavía estaba pulcramente peinado, su traje a medida cortado a la perfección, sus ojos azules escudriñando la habitación con la confianza de un hombre que poseía no solo el edificio, sino la ciudad misma. Pero ahora había algo en su rostro, algo más afilado, como si los años hubieran grabado líneas de inquietud y cansancio en sus facciones. Por un momento Clara pensó que debía estar imaginándolo, un fantasma conjurado por su propio agotamiento. Pero cuando su mirada encontró la de ella, firme e inquebrantable, supo que era real. Su primer instinto fue mirar hacia otro lado, retroceder, pero su cuerpo se congeló. No podía moverse, no cuando el hombre que una vez la había roto estaba parado a solo unos metros de distancia. Él también parecía atrapado, su expresión vacilando como si el aire le hubiera sido arrebatado. Y luego, sus ojos se desviaron más allá de ella, hacia las puertas de vidrio, donde dos niños pequeños acababan de entrar, corriendo a saludar a su madre con gritos de alegría. La niñera los había traído, ansiosos por verla, para un breve beso de buenas noches antes de regresar a casa. En el momento en que la mirada de Liam se posó en Mateo y Leo, toda la habitación pareció desvanecerse. Los miró como si la tierra misma se hubiera abierto, revelando una verdad para la que nunca se había preparado. Dos niños, idénticos en su cabello dorado y llamativos ojos azules, estaban parados junto a Clara. La miraban con adoración y luego, con curiosidad, a él. El parecido era innegable, tan marcado que incluso los extraños en el vestíbulo giraron la cabeza, susurrando. Clara sintió que la sangre se le escapaba del rostro.
Quería proteger a los niños, alejarlos, abrazarlos y desaparecer antes de que Liam pudiera registrar por completo lo que estaba viendo. Pero era demasiado tarde. Su expresión le dijo que el reconocimiento lo había golpeado como un rayo, abrasador e irreversible. Por primera vez desde que lo había conocido, el poderoso e intocable Liam Hall parecía completamente deshecho. El mundo de Liam se tambaleó en el momento en que sus ojos se encontraron con los de los niños. Durante años había vivido con la certeza de que sus elecciones eran definitivas, que su pasado con Clara estaba enterrado bajo el peso del éxito y la incesante marcha hacia adelante de la ambición. Sin embargo, ahora, de pie en medio del vestíbulo del hotel, con el brillo de los candelabros y el murmullo de empresarios y turistas a su alrededor, toda esa certeza se disolvió en un instante. Dos pares de ojos azules, tan inconfundiblemente suyos, lo miraban con la curiosidad inocente de niños que aún no entendían qué tipo de tormenta se estaba gestando en el espacio entre los adultos. Clara sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas mientras acercaba a los niños, sus pequeñas manos agarrando sus brazos, sus rostros iluminados con la pura alegría de ver a su madre. Quería llevárselos antes de que Liam tuviera la oportunidad de hablar, antes de que pudiera usar esa presencia imponente para irrumpir en la frágil vida que ella había construido. Sin embargo, no podía moverse, su cuerpo atrapado en la tensión invisible de su mirada. Los recuerdos volvieron, la noche en que él le había ofrecido dinero en lugar de amor, la forma en que su voz fría había cortado todo entre ellos, los meses de llevar a sus hijos sola, diciéndose a sí misma que tenía que ser fuerte. Y ahora aquí estaba él, mirándola no a ella, sino a ellos, como si estuviera viendo su reflejo multiplicado y cobrando vida. La habitación había caído en un incómodo silencio. Los huéspedes que momentos antes habían estado absortos en la conversación, ahora intercambiaban miradas, sus ojos yendo y viniendo entre Liam, Clara y los niños. Algunos susurraban por lo bajo, sintiendo el drama sin contexto, mientras que otros fingían mirar hacia otro lado, aunque la curiosidad los tentaba. Liam apenas se dio cuenta. Sus pasos lo llevaron hacia adelante casi en contra de su voluntad, cada movimiento lento, deliberado, como si temiera que si se movía demasiado rápido, la visión frente a él pudiera hacerse añicos. Clara se enderezó, su voz un susurro de acero, cuando finalmente habló. «No», dijo con firmeza, su cuerpo moviéndose protectoramente frente a sus hijos. «Quédate donde estás». Su tono era tranquilo, pero la autoridad en él lo congeló a mitad de camino. Se detuvo, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido kilómetros para alcanzarla. Durante un largo momento, él simplemente la miró, sus ojos buscando los de ella con desesperación, con preguntas, con culpa. Luego su mirada se deslizó de nuevo a los niños, y sus labios se separaron como para formar palabras, pero no salió ningún sonido. Mateo inclinó la cabeza, la curiosidad brillando en su joven rostro. Tiró suavemente de la manga de su madre y susurró con la inocencia desprevenida que solo un niño podía tener. «Mamá, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué nos mira así?» Leo reflejó la mirada de su hermano, sus ojos azules grandes y cautelosos, pero ninguno de los niños sintió la magnitud del momento. Para ellos, él era solo un extraño. Para Liam, ellos eran la encarnación viviente de todo lo que había perdido.
Finalmente encontró su voz, aunque era áspera, inestable, despojada de la autoridad imponente que solía tener. «Clara», comenzó, y la única palabra llevaba consigo tanto el reconocimiento como el arrepentimiento. Tragó con fuerza, su garganta apretada mientras lo intentaba de nuevo. «¿Son ellos?» No pudo terminar la pregunta. No pudo pronunciar las palabras que ya estaban escritas en sus rostros. La columna vertebral de Clara se endureció. Su mano acarició el cabello de Mateo. Su brazo envolvió el hombro de Leo. Cada parte de su postura irradiando protección. Su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente aguda como para romper el pesado silencio. «Son míos, míos y solo míos». Las palabras resonaron no como una negación, sino como una advertencia, y Liam se estremeció como si lo hubieran golpeado. Por un momento, el tiempo pareció suspendido. El zumbido del hotel regresó en fragmentos, el tintineo de los vasos, el rodar de las maletas por los suelos de mármol, el sonido lejano de un ascensor sonando. Pero para Liam y Clara, el mundo se había reducido a una única e insoportable verdad. Él se vio a sí mismo en la curva de las mandíbulas de los niños, en la forma de sus hombros, en la asombrosa claridad de sus ojos. Supo sin lugar a dudas que eran sus hijos. Y Clara, encontrando su mirada con una fuerza inquebrantable, supo que él también lo entendía. El peso de la comprensión aplastó el pecho de Liam, la culpa surgiendo como una marea demasiado fuerte para contenerla. Quería hablar, explicar, suplicar, pero las palabras parecían carecer de sentido en comparación con los 5 años en los que no había estado allí. 5 años de primeros pasos, primeras palabras, rodillas raspadas y noches tranquilas que había perdido. Había imaginado que su éxito lo había hecho intocable, pero aquí, frente a 2 pequeños niños que llevaban su sangre, nunca se había sentido tan impotente. Clara reunió su fuerza, llevando a sus hijos suavemente hacia la salida. No le dejaría verla temblar. No le dejaría reclamar terreno en el mundo que ella había construido sin él. Mientras se alejaba, la mirada de Liam la siguió, ardiendo con una mezcla de desesperación y vergüenza naciente. Por primera vez en su vida, el hombre que había creído que todo se podía comprar, comprendió que había cosas más allá de su alcance, cosas que había tirado con sus propias manos, y que ninguna cantidad de poder podría restaurar fácilmente. Esa noche, Liam no regresó a su ático con la habitual satisfacción de cerrar un trato o la comodidad de tener el control. En su lugar, se quedó despierto en una cama que de repente se sentía demasiado grande, mirando al techo mientras la imagen de 2 pequeños niños con cabello rubio y penetrantes ojos azules se repetía sin cesar en su mente. No podía escapar de la verdad que lo miraba desde sus rostros. Había visto su propio reflejo, multiplicado y suavizado por la juventud, y lo había sacudido hasta la médula. Durante años, se había convencido a sí mismo de que alejarse de Clara había sido la elección correcta, que el dinero era suficiente para resolver lo que él consideraba un error. Pero el peso de esa mentira ahora presionaba su pecho tan fuertemente que apenas podía respirar. Sus pensamientos se remontaron a la noche en que ella le había contado sobre el embarazo. Recordó el miedo que se había convertido en ira, el orgullo que lo había cegado, la cruel certeza de que el amor era debilidad. La había visto irse, diciéndose a sí mismo que ella volvería cuando se diera cuenta de que lo necesitaba. Pero no lo hizo. En cambio,
Ella había construido una vida por su cuenta, criando a 2 hijos sin su ayuda, sin su presencia, sin su nombre. Y ahora esos niños eran lo suficientemente mayores como para caminar, reír, hablar, hacer preguntas. Y él no había estado allí para nada de eso. La comprensión lo golpeó con un dolor casi físico. Los días siguientes solo profundizaron su tormento. Asistió a reuniones, asintió durante las presentaciones, firmó contratos, pero su mente estaba en otra parte. Cada rostro que veía le recordaba los de ellos. Cada niño que pasaba por la calle hacía que su pecho se apretara al pensar en lo que se había perdido. Imaginó los primeros pasos de Mateo y Leo, sus primeras palabras, sus cumpleaños, momentos que habían pertenecido solo a Clara, momentos que nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, el dinero se sintió completamente inútil. Una moneda vacía que no podía recuperar el tiempo ni borrar el arrepentimiento. Incapaz de soportar el silencio de su conciencia, Liam buscó a Clara. La esperó fuera del hotel, después de su turno. Se le acercó en el vestíbulo cuando ella pasaba. Trató de encontrarla cuando estaba sola. Cada vez su voz vacilaba, despojada de su habitual autoridad, reemplazada por la desesperación. Rogó por una oportunidad, por incluso un momento con los niños. «Por favor, Clara», dijo una noche, sus palabras ásperas por el agotamiento. «Déjame verlos, déjame explicar. Sé que no lo merezco, pero no puedo ignorar esto por más tiempo». La reacción de ella no fue de ira, sino de algo mucho más penetrante, tranquilo, controlado e impenetrable. Ella lo miró con esos profundos ojos azules, los mismos ojos que había transmitido a sus hijos, y sacudió la cabeza. «Me ofreciste dinero cuando te pedí amor», dijo, su voz baja pero firme, cada palabra cortando con precisión. «Me diste la espalda cuando más te necesitaba. No dejaré que les hagas lo mismo a ellos. No merecen ser rotos por ti de la misma manera que yo lo fui». Las palabras lo dejaron destrozado. Siempre se había enorgullecido de ser intocable, de nunca dejar que nadie viera debilidad. Pero de pie frente a Clara, despojado de excusas, se sintió expuesto. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Su ausencia no solo la había lastimado a ella, sino que había definido las vidas de sus hijos. Habían crecido sin un padre, porque él había elegido el orgullo sobre la responsabilidad. Esa verdad era insoportable, y sin embargo, era una que no podía negar. Por la noche luchaba con su culpa, caminando por los pasillos de su ático como si el silencio se burlara de él. Pensó en su propio padre, un hombre de principios severos, que le había enseñado que la fuerza significaba nunca mostrar vulnerabilidad, nunca ceder a la emoción. Durante tanto tiempo Liam había creído en ese credo, había moldeado su vida a su alrededor, pero ahora parecía una prisión en la que se había encerrado. Clara le había rogado por amor, y él había confundido su súplica con debilidad. La ironía era cruel. Al tratar de proteger su imperio, había perdido lo único que podría haberle dado significado. Cuanto más pensaba en Mateo y Leo, más crecía el vacío dentro de él. Quería escucharlos reír, abrazarlos cuando lloraban, estar allí cuando necesitaran a alguien que los guiara. Quería ser su padre, no solo de nombre sino de verdad. Y sin embargo, sabía que ese deseo por sí solo nunca borraría el pasado. Si quería tener alguna posibilidad de redención, tendría que demostrarlo de maneras que fueran más allá de las palabras, más allá del dinero, más allá del poder. Tendría que mostrarle a Clara
y a los niños, que ya no era el hombre que los había dejado ir. Mientras las noches se convertían en días, la resolución de Liam se endureció. Había construido un imperio de la nada. Seguramente podría reconstruir una familia que una vez había destruido. Pero en lo profundo de su pecho persistía un miedo que no podía silenciar. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Qué pasaría si la confianza de Clara se hubiera ido para siempre y los niños nunca aceptaran a un padre que había elegido la ausencia en lugar del amor? El pensamiento lo atormentaba, pero no era suficiente para detenerlo. Por primera vez en su vida, Liam Hall no perseguía ganancias o poder. Perseguía la oportunidad de reparar lo único que nunca podría comprar: su familia. El gran avance llegó inesperadamente una tarde, cuando Clara llevó a los niños al vestíbulo del hotel, después de su turno. Ella no tenía intención de dejarlos quedarse, pero Mateo vio a Liam antes de que pudiera alejarlos. La naturaleza curiosa de los niños siempre lo había hecho valiente, y con una sonrisa inocente, se soltó de la mano de su madre y caminó hacia el hombre alto con el traje a medida. Liam se congeló, su pulso martilleando mientras el niño lo miraba con ojos grandes y desprevenidos. No había sospecha en esa mirada, solo una fascinación perpleja que lo desarmó más que cualquier acusación. Después de una larga pausa, Mateo inclinó la cabeza y habló con una certeza directa que dejó a Liam sin aliento. «Tienes ojos como los míos». El mundo pareció detenerse en ese momento. El corazón de Clara se apretó mientras se apresuraba a tirar de Mateo para que retrocediera. Pero las palabras ya habían sido pronunciadas y resonaron a través de Liam como una campana que repicaba en una vasta y vacía cámara. Se agachó lentamente, poniéndose al nivel del niño, su habitual arrogancia despojada. No sabía cómo hablarle a un niño. No tenía un encanto practicado en el que confiar, pero algo crudo e instintivo lo guió. Su voz era baja, casi reverente, cuando respondió: «Sí, sí los tengo». Clara quería intervenir, romper el frágil hilo que se formaba entre ellos, pero no pudo obligarse a hacerlo. Leo se había unido a su hermano ahora, de pie cerca con ojos cautelosos, y la visión de los dos niños juntos, mirando a Liam como si buscaran una conexión, la dejó conmovida. Ella había pasado años preparándose para protegerlos de él, pero en ese instante se dio cuenta de que la elección podría no ser del todo suya. Los niños tenían una forma de ver la verdad con una claridad que los adultos perdían. Y lo quisiera o no, la verdad estaba escrita claramente en los rostros de los tres. A partir de ese día, los niños hicieron preguntas. No eran exigentes, pero su curiosidad era persistente. ¿Quién era el hombre en el vestíbulo? ¿Por qué tenía los mismos ojos que ellos? ¿Por qué se veía tan triste cuando los veía? Clara trató de evadir, de explicar el encuentro con respuestas a medias, pero los niños detectaban la vacilación tan fácilmente como detectaban el afecto. Finalmente, le permitió a Liam verlos de nuevo, bajo su atenta mirada, porque se dio cuenta de que prohibirlo por completo solo plantearía más preguntas que no podía responder. Liam se acercó con cautela, como si cada momento pudiera ser arrebatado de él. Vino sin el escudo de su riqueza, sin regalos o grandes gestos, solo con la humildad tentativa de un hombre que intentaba reclamar lo que había perdido. Al principio, tropezó con cosas simples. Leer en voz alta de los libros de cuentos infantiles le resultaba extraño. Pronunciaba mal las palabras. Su voz era irregular. Pero los niños se reían y lo corregían con la autoridad que solo los niños poseían. Cuando querían jugar a la pelota en el parque, se encontraba torpe y patoso,
incapaz de seguir su energía ilimitada. Sin embargo, se reían más fuerte cuando fallaba, y en su risa descubrió una alegría que nunca había conocido en salas de juntas o torres de gran altura. Clara observó todo con ojos cautelosos. Ella esperaba que flaqueara, que se rindiera cuando se volviera inconveniente o cuando su orgullo recibiera un golpe. Pero para su sorpresa, él siguió apareciendo. Día tras día regresaba, no como el CEO pulido que inspiraba respeto en el mundo, sino como un hombre que torpemente aprendía a trenzar cordones de zapatos, a curar rodillas raspadas, a escuchar cuando un niño explicaba las intrincadas reglas de un juego inventado en el momento. Lentamente, sus hijos se acostumbraron a su presencia. Leo, el gemelo más cauteloso, tardó más en abrirse, pero finalmente incluso él se apoyó en el lado de Liam mientras veían dibujos animados, como si estuviera probando la fuerza del vínculo que se estaba formando. Para Liam, cada uno de estos pequeños momentos era una revelación. Se había perdido tanto, años que nunca podrían ser devueltos, pero el simple peso de la cabeza de un niño apoyada en su hombro valía más que cada contrato que había firmado. Por la noche todavía luchaba con la culpa, caminando por los pasillos de su ático como si el silencio se burlara de él. Pero ahora también había esperanza, frágil, temblorosa, pero innegable. Comenzó a creer que quizás la redención no estaba fuera de su alcance, que quizás el amor de sus hijos podría unir las piezas rotas de su pasado. Clara, sin embargo, se mantuvo cautelosa. No podía olvidar al hombre que él había sido, el dolor que había causado, la frialdad con la que una vez la había desestimado. Sin embargo, mientras estaba en la puerta de la sala de estar una noche, mirando a Liam luchar para equilibrar a ambos niños en su regazo, mientras leía un libro ilustrado al revés, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era el millonario intocable que una vez había elegido el orgullo sobre el amor. Era un hombre aprendiendo, fallando y volviendo a intentarlo, y en contra de su voluntad, ella comenzó a ver la sinceridad en su esfuerzo. Le aterraba tener esperanza, pero una parte de ella se preguntaba si el cambio era realmente posible y si el hombre que una vez había amado estaba enterrado en algún lugar debajo de las capas de arrogancia y miedo. Para cuando los niños se quedaron dormidos esa noche, acurrucados juntos en el sofá con sus cabezas contra el pecho de Liam, Clara se dio cuenta de que los muros que había construido alrededor de su corazón no eran impenetrables después de todo. Se recordó a sí misma que no estaba lista para perdonar. No todavía. Pero mientras ponía una manta sobre sus hijos y veía a Liam mirarlos con lágrimas brotando silenciosamente de sus ojos, ya no podía negar la verdad. El hombre que una vez le había dado la espalda ahora estaba luchando por un lugar en sus vidas, y lentamente, de manera imposible, estaba empezando a ganárselo. Clara nunca había tenido la intención de darle a Liam la oportunidad de volver a entrar en su vida. Sin embargo, semanas de su persistencia y el creciente apego de los niños hicieron imposible ignorarlo por más tiempo. Se dijo a sí misma que solo estaba permitiendo esto por Mateo y Leo, que se merecían conocer a su padre de alguna forma, incluso si ella nunca volvía a confiar en él. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar la tranquila transformación en él, un cambio tan profundo que la inquietaba. Ya no se comportaba con el mismo orgullo rígido que una vez lo había definido. En cambio, había una humildad en sus movimientos,
una incertidumbre en su voz y una voluntad de dejar de lado el control cuando se trataba de sus hijos. Una noche, después de que los niños se habían quedado dormidos, Clara se encontró sentada frente a Liam en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, pero él fue el primero en romper el silencio. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, sus ojos azules, generalmente confiados, sombreados con algo que rara vez había visto en él: miedo. Su voz era baja, despojada de todo su filo imponente. Admitió que había sido un cobarde, que cuando ella le dijo que estaba embarazada hace tantos años, él había entrado en pánico y había elegido el dinero porque era el único idioma que entendía. Le dijo que se había convencido a sí mismo de que estaba protegiendo su imperio, protegiendo la imagen de fuerza que tanto se había esforzado por construir. Pero en verdad, solo se había estado protegiendo su propio orgullo. Confesó que ahora no pasaba un día sin que se arrepintiera, sin que pensara en los años que había perdido con sus hijos. Clara escuchó, con los brazos cruzados, su corazón dividido entre la ira y la compasión. Recordaba vívidamente la mirada fría en sus ojos esa noche, la forma en que había deslizado la chequera por el escritorio, como si ella y sus hijos no fueran más que una molestia. Su disculpa, por muy cruda que fuera, no podía borrar ese recuerdo. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero con un toque de amargura. Le dijo que su ausencia no solo la había herido a ella, sino que la había obligado a cargar con un peso que ninguna mujer debería tener que enfrentar sola. Habló de las noches en que había trabajado hasta el amanecer, y aún así regresaba a casa para cuidar de 2 bebés. Describió los momentos en que se había sentido tan débil que pensó que se derrumbaría, pero había seguido adelante porque no tenía otra opción. Le recordó que mientras él había estado construyendo su imperio, ella había estado construyendo 2 vidas sin padre. Sus palabras lo golpearon como golpes, pero él no se apartó. En cambio, dejó que lo invadieran. Su mandíbula se tensó con cada frase. Cuando ella terminó, el silencio llenó la habitación de nuevo, pesado y sofocante. Finalmente, levantó los ojos hacia los de ella, y no había rastro de defensa, solo desesperación. Le dijo que no podía deshacer el pasado y que no esperaba perdón para sí mismo, pero le suplicó que no castigara a los niños manteniéndolo alejado. Dijo que se merecían conocer a su padre, no al hombre que él había sido, sino al hombre en el que estaba tratando de convertirse. Prometió que no se alejaría de nuevo, sin importar lo difícil que se volviera, sin importar lo mucho que ella dudara de él. El corazón de Clara se encogió mientras escuchaba la sinceridad en su voz. Ella había pasado años construyendo muros para protegerse, pero esos muros ya habían comenzado a desmoronarse, no por las palabras, sino por las acciones. Pensó en la forma en que los niños se iluminaban a su alrededor, en la dulzura en sus ojos cuando los miraba, en las noches tranquilas en que él ayudaba con los cuentos antes de dormir sin quejarse. Lentamente, con vacilación, extendió la mano y la puso sobre la de él. No era un gesto de perdón completo, no todavía, pero era un comienzo. Durante mucho tiempo se sentaron juntos bajo las estrellas, sus manos unidas, el silencio entre ellos finalmente pacífico en lugar de sofocante. Clara se dio cuenta entonces de que la historia que pensó que había terminado hace años se había transformado en algo nuevo. No era el mismo amor que una vez le había ofrecido tan libremente, no probado y frágil.
Este era un amor marcado por la traición, endurecido por el tiempo y remodelado en algo más fuerte. Dentro del apartamento, Mateo y Leo se movían en su sueño, sus pequeños cuerpos presionados juntos bajo una manta, sus respiraciones uniformes y tranquilas. Se despertarían a un mundo sutilmente cambiado, un mundo donde su padre ya no era solo un extraño, sino una presencia en la que podían confiar, y su madre ya no cargaba con el peso de criarlo sola. Mientras Clara se apoyaba en el hombro de Liam, se permitió exhalar por completo por primera vez en años. El dolor del pasado nunca se desvanecería, pero ya no tenía que definirlos. En su lugar, creció algo frágil, pero resistente. Un nuevo comienzo forjado a partir del arrepentimiento, la resiliencia y el vínculo inquebrantable de la familia. Y a medida que la noche se profundizaba a su alrededor, Clara se dio cuenta de que quizás el giro más impactante de todos no fue su regreso, sino el hecho de que, después de todo, su corazón estaba dispuesto a creer de nuevo.